Bien, vamos a ver ahora cómo crear los formularios. Para crear formularios, vamos a dar clic en la pestaña Crear. Y en la sección Formularios, elegimos clic en el botón Más formularios. Y hacemos clic en la opción Asistente para formularios. En la ventana de Asistente, vamos a elegir la tabla que queremos. Si hago clic en esta opción, pueden apreciar que está la tabla Autores y la tabla Libro. Vamos a empezar con la tabla Autores. Luego aquí vamos a seleccionar los campos, haciendo clic en este botón para pasar todos los campos. Luego clic en el botón Siguiente. Aquí vamos a elegir la forma en cómo se van a distribuir los datos. Elegimos en columnas y luego Siguiente. Luego vamos a elegir el aspecto que tendrá nuestro formulario. Tenemos varios modelos, el cual podemos elegir el que más nos guste. Por ejemplo, voy a elegir yo la opción Oficina. Clic en Siguiente. Luego tenemos que ponerle un nombre a nuestro formulario. Para diferenciar el nombre de la tabla que está acá, vamos a anteponerle al nombre Autores las siglas FRM de formulario, Formulario Autores. Luego hacemos clic en el botón Finalizar. Luego Access va a ejecutar el formulario y como podemos ver, ya se muestra el formulario con el contenido de la tabla Autores. Aquí debajo vamos a poder apreciar los botones de navegación, Siguiente o botón Primero o botón Último registro. También podemos desde este botón agregar un nuevo registro. Ahora vamos a crear otro formulario para la tabla Libro. Cerramos esta ventana y ahora vamos a crear. Clic en el botón Más formularios y clic en la opción Asistente para formularios. Ahora elegimos la tabla Libro e igualmente pasamos todos los campos y clic en Siguiente. Dejamos en la opción Columnas, Siguiente. Elegimos otra vez un aspecto, el que tendrá nuestro formulario, y luego Siguiente. De igual manera le ponemos acá las siglas FRM Libro y Finalizar. E igualmente Access va a ejecutar el formulario Libro y tendrá acá los datos de mi tabla Libro. Al dar Siguiente se va a mostrar los libros que hemos hecho en la tabla. Muy bien, ahora vamos a ver cómo crear un informe. Cerramos esta ventana. Para crear un informe también hacemos clic en la pestaña Crear y en la parte de informes vamos a ver el botón Asistente para informes. Vamos a hacerlo más fácil. Clic en este botón que de igual manera como el formulario va a salir el asistente. Tenemos que recordar que un informe sirve para poder ver los datos para de manera posterior poder imprimirlos. Vamos a elegir la tabla Autores, pasamos todos los campos, Siguiente. Aquí también damos Siguiente. Acá vamos a elegir el campo I de autor para que por este campo se ordenen los datos de manera ascendente. Siguiente. También damos acá Siguiente y elegimos un modelo de informe, cómo queremos que tenga el aspecto nuestro informe. Podemos elegir, en mi caso voy a elegir este modelo, Siguiente, y aquí vamos a ponerle informe-autores.
finalizar, y acá van a poder apreciar cómo va a quedar nuestro informe. Esto que ustedes pueden aquí apreciar es una hoja y los datos de la tabla autores. De igual manera vamos a crear un informe para mi tabla libro. Cerramos esta ventana, damos clic en la pestaña crear, clic en asistente para informes y ahora elegimos la tabla libro. Pasamos todos los campos, siguiente, siguiente, elegimos acá de igual manera y de libro para que se ordene de manera ascendente, siguiente, siguiente, y elegimos otro modelo de informe, siguiente, y le ponemos también como nombre informe-libro. Finalizar y saldrá nuestro informe para mi tabla libro. Como pueden apreciar, acá también sale mi tabla libro. Y acá, como pueden apreciar, el Access ha hecho un filtro. Es decir, para que no se repita acá el número 1, sale que estos libros van a pertenecer al autor 1 y estos libros van a pertenecer al autor 2. Esto es gracias a las relaciones que hemos creado. Ahora cerramos esta ventana y lo que vamos a hacer ahora es algo bien práctico. Vamos a ponerle a mi formulario libro un botón aquí para que desde aquí podamos llamar al informe correspondiente, que es al informe libro. Es decir, cuando yo agrego acá un dato y luego hago clic en el botón, se vea el informe para poder imprimirlo por una impresora. Vamos a ver cómo se hace. En la sección de formularios, aquí en FRM libro, hacemos clic derecho y elegimos la opción Vista Diseño. Como saben, hay dos formas de ver un formulario: Vista Presentación, que es la que hemos abierto hace poco, y Vista Diseño, que es para modificar el diseño del formulario. Y va a salir así. Vamos aquí a agregar un espacio más, por lo cual hacemos clic en esta parte de este borde y arrastramos hacia abajo para poder agrandar un poco nuestro formulario. Ahora, aquí arriba, en las herramientas de diseño, vamos a ver aquí un botón. Clic en este botón y vamos a dibujarlo aquí en el formulario. Ahora Access te va a decir ¿qué quieres que haga ese botón? Bueno, lo que quiero es hacer una operación con informes y elegimos esta opción y dice ¿qué acción quieres que haga este botón? Lo que yo quiero que haga es una vista previa de un informe, así que elegimos la opción vista previa del informe. Clic en siguiente. Ahora dice ¿de qué forma desea obtener una vista previa con este botón de comando? Y acá nos da la opción de dos informes, el informe autores y el informe libro. Pero como estamos en el formulario libro, vamos a llamar el informe de libro, así que elegimos la opción informe libro. Siguiente. Y ahora vamos a ver acá qué es lo que queremos hacer: un texto en el botón o una imagen. Dejemos en imagen y elegimos acá, en vez de esta imagen que acá se puede apreciar, podemos cambiarlo haciendo clic aquí en esta opción vista previa y sale esta imagen, o también podemos poner lupa y sale esta imagen. Le ponemos vista previa y luego clic en siguiente. Dice el nombre del botón, lo dejamos tal como está ahí y luego finalizar.
Como pueden apreciar, aquí se ha creado ya el botón, para lo cual lo acomodamos para que se vea un poco mejor y luego vamos a ejecutar cómo queda este formulario. Antes damos clic en el botón guardar para que se guarden los cambios, cerramos esta ventana que está acá y ahora hacemos doble clic en FLM libro y como pueden apreciar, aquí está el botón que hemos creado. Si hacemos clic en este botón, va a llamar al informe libro y esta imagen está lista para poder imprimir haciendo clic en este botón. Hasta aquí hemos visto cómo crear formularios, cómo crear informes y cómo crear un botón y hacer que este botón llame a un informe desde un formulario. Eso es todo el tutorial. Espero que estudien para el examen.